qué bueno que es estar juntos. Y hoy vamos a estar hablando de un poco de esto, de crecer en unidad como cuerpo, de ver la importancia de ser cuerpo, de ser parte de lo que es la iglesia, para qué está la iglesia. Y te invito a leer Efesios 4, 11 al 16. Es un pasaje bien conocido, pero que nos da la clave de por qué y para qué estamos acá. Para qué el Señor pensó en hacer una iglesia. Y este pasaje es clave para que nosotros lo podamos comprender, atesorar y vivirlo. Dice Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Creo que es recontra claro este pasaje, lo que habla y lo que dice, pero podemos comprender nosotros que ser parte del cuerpo de Cristo, ser iglesia, tiene ventajas, pero también tiene desafíos personales. O sea, no solamente es algo que nos bendice, sino que hay desafíos personales que nosotros tenemos que asumir y llevar adelante en nuestras vidas. Algo que se desprende de este pasaje es que ser parte del cuerpo nos mantiene en un ambiente de crecimiento continuo. Eso es lo que dice, todos creciendo juntos a la estatura del varón perfecto que es Jesús, todos creciendo para alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces la realidad es que cuando nosotros no valoramos o no llegamos a comprender la importancia de ser cuerpo, la importancia de ser iglesia, nuestra vida espiritual se empieza a estancar, deja de crecer. Nos empezamos a frenar en nuestra vida espiritual y ya hay cosas que no las hacemos, no las valoramos, no las tenemos en cuenta como parte de nuestra vida. Y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos comprender cuál es el objetivo de ser iglesia. Y el objetivo, de acuerdo a lo que dice Pablo ahí en Efesios, es ser perfectos, llegar a ser como Jesús. Jesús era perfecto en todo sentido. Y lo que está diciendo ahí es que todos tenemos que llegar a esta perfección. Ahora bien, ser perfectos no es lo que el mundo entiende por perfección. Si nosotros decimos que es ser perfecto, tal vez lo podemos definir es como algo que no tiene defectos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la palabra de perfecto que está ahí en Efesios es teleios, y teleios tiene que ver con alcanzar madurez. O sea, no es cero defecto, sino es a crecer, madurar para llegar a ser como Cristo. Dios no mide nuestra perfección por lo que somos nosotros, si no estamos todos en el horno. O sea, todos podemos contar nuestros defectos y también nuestras virtudes. Todos tenemos virtudes y defectos. Entonces la perfección no pasa por cero defecto, sino que la perfección pasa por madurar para llegar a ser como Jesús. Y para esto hay algo que habla ahí Pablo en Efesios, y el primer principio que tenemos que entender de la iglesia es unidad. Unidad. Y este es un valor, la unidad que está a lo largo de todo el Evangelio. Y los versículos previos a esto que leímos, ahí en Efesios 4, versículos 1 al 6, vamos a leerlo.
Y vamos a ver la cantidad de veces que Pablo repite la palabra uno, una. Y dice Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Viste? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Viste que un montón de veces dice y es clave para nosotros, que es un problema para nosotros la unidad. Vamos a sincerarnos. Es difícil ser uno. Es uno de los mayores conflictos que todos vamos a tener que enfrentar. Ahora, ¿por qué sabemos que es un conflicto esto? Porque Jesús oró por esto. Y quiero llevar a leer Juan 17, versículos 20 y 21. Si la unidad del cuerpo no fuera un problema, un conflicto, Jesús no hubiera orado de esta manera. Dice Jesús ahí en Juan 17, 20, mas no ruego solamente por esto, estaba orando por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Acá estamos todos nosotros. Amén. Jesús oró por nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, Jesús oró por la unidad. Jesús oró para que nosotros como cuerpo seamos uno. Y la pregunta clave es, ¿por qué el mundo no cree en Cristo? ¿Por qué el mundo no cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y Jesús lo dice ahí. Que sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Están todavía ahí? Entonces vos fijate que la incredulidad del mundo, podemos concluir que de cierta manera es porque no ven que el cuerpo de Cristo sea uno. Y si Jesús oró por esto, como te decía, es porque Él sabía que esto iba a ser un conflicto para nosotros. Y por eso nosotros tenemos que procurar, la otra vez hablamos de procurar la unidad del cuerpo. Y es lo que está diciendo Pablo ahí en Efesios y lo que oró Jesús. Ahora, la unidad, una unidad de algo, es entender que uno no se puede dividir. Un entero es uno. Yo sé que acá hay matemáticos, no escuché ningún amén, nada. Qué incredulidad, ¿eh? Pero la realidad es que si vos tenés una unidad de algo y la partís al medio, ya no tenés uno. O sea, tenés medio. Y ya ese uno ya está incompleto. O sea, tenés mitad. O tenés un tercio, un cuarto, algo. Entonces vemos que cuando nosotros empezamos a comprender que la perfección es alcanzar madurez, otra traducción de perfección de teleios es completo, algo que está completo. La perfección del cuerpo no es cero fallas, cero defectos, no es cero conflictos. La perfección del cuerpo es que está completo y está maduro de acuerdo a lo que Dios dice de la iglesia y lo que Él ve del cuerpo. Y no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo. Porque la perfección es para llegar a ser como Él. Ahora, cuando nosotros podemos entender esto, vemos que en el corazón de Dios, lo que Él está diciendo es, la iglesia es algo que es indivisible. No se puede dividir, ¿no? Aunque a lo largo de la historia muchos han tratado de dividir la iglesia sigue en pie. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una obra humana, es una obra espiritual. Entonces nosotros vemos a lo largo de la historia un montón de movimientos humanos que han entrado en crisis y han desaparecido. Sin embargo, la iglesia sigue vigente.
sigue vigente. ¿Por qué? Porque no depende de lo que hacemos nosotros, depende de lo que Dios hace por medio de su iglesia. Ahora bien, nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que procurar por mantener la unidad que el Señor nos ha dado, pero lo interesante de todo esto es que también el Señor habla de la diversidad, ¿no? Leíamos ahí, a unos los nombró esto, a otros lo otro, a otros lo otro, a otros lo otro, cada uno según, ¿no?, lo que hace. Entonces vemos que es la unidad en medio de la diversidad, ¿no? Y es entender que todos los que estamos acá y todos los que están en toda la iglesia del Señor Jesucristo, en todo el mundo, somos todos diferentes. Gracias a Dios. Gracias a Dios que somos diferentes. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros, siendo tan diferentes entre nosotros, mantener la unidad del cuerpo? Porque si el Señor oró para que seamos uno, tenemos que lograrlo. Amén. Aparte, esa es una oración que seguramente el Padre contestó y contesta a cada momento, ¿no? Si Jesús lo oró, el Padre lo escucha. Y es poder empezar a entender esto de la diversidad. Y la diversidad tiene que ver con el propósito que Dios tiene con cada uno, tiene que ver con los roles que cada uno ejerce dentro de la iglesia, tiene que ver con los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no? Y el Señor dice ahí en Efesios 4 que Él ha constituido diversos ministerios, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Y esto tiene que ver con, no simplemente con personas, sino que tiene que ver con la función de la iglesia. La función de la iglesia tiene que tener dinámicas ministeriales que contemplen estos 5 ministerios que está ahí hablando Efesios 4. Los apóstoles, la palabra apóstol en griego significa enviado. Literalmente la palabra apóstol es enviado, por eso se relaciona el ministerio a las naciones, el ministerio de las misiones, como un ministerio apostólico. Ahora, ¿cómo lo podemos comprender nosotros hoy? No es solamente un misionero que sale, sino que tiene que ver con una iglesia que se mete en el plan que Dios tiene para las naciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos del regreso del Señor, lo que estamos hablando es que hay un plan de Dios para todas las naciones de la tierra que tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Y cuando Cristo regrese como Rey, Él va a gobernar todas las naciones, la iglesia va a reinar juntamente con Él y va a restaurar las naciones conforme al corazón de Dios. Hoy vemos que las naciones no están actuando conforme al corazón de Dios. Estamos viendo cómo se están cumpliendo las profecías en cuanto a lo que está pasando en el mundo, y hoy vemos un florecer o un despertar de un antisemitismo como nunca antes. Esta semana estuvo la reunión de las Naciones Unidas. ¿Alguno se enteró de eso? ¿Sí? Algunas cosas pasaron por ahí. Y fue interesante ver cómo el primer ministro de Israel, cuando dio su discurso, prácticamente lo dejaron solo en el recinto. Y eso muestra el antisemitismo creciente que está en todas las naciones. Vemos a una Europa que está haciendo manifestaciones a favor de Palestina, ¿no? Y la realidad es, una cosa es Palestina y otra cosa es Hamás. Pero cuando hacen manifestaciones están hablando, nosotros queremos a Hamás, queremos a los terroristas, ¿no? ¿Por qué? Porque el odio hacia Israel, el odio hacia el pueblo judío va a ir en aumento en la medida que se acerque el día que Cristo regrese. Nosotros obviamente, por supuesto, que no podemos estar de acuerdo con las políticas que Israel está llevando adelante, pero hay un plan de Dios con Israel y nosotros nos tenemos que alinear al plan de Dios, no al plan de Netanyahu. Aclaremos, al plan de Dios. Dios tiene un plan con Israel y nosotros nos tenemos que meter en ese plan. Y lo estamos viendo, y de hecho hay una palabra profética en el Antiguo Testamento que dice que Israel va a estar solo entre las naciones.
Y se está dando en este tiempo. Y lo estamos viendo. Se está preparando todo. Entonces, el ministerio apostólico, una iglesia apostólica, no es una iglesia que tiene un apóstol, sino que es una iglesia que está metida de lleno en el plan de Dios para las naciones. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos de profetas, no estamos hablando de las personas que te tiran buena onda y una palabra profética y te dice vas a viajar por el mundo entero y prepárate porque Dios te va a prosperar. No, no. El ministerio profético, una iglesia profética, es la que revela la palabra de Dios y trae a conocimiento qué es lo que está en el corazón de Dios, ¿no? Y lo da a conocer a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se alinee al corazón de Dios. O sea, una iglesia profética no es la que tiene un profeta. Una iglesia profética es la que discierne el corazón de Dios y hace lo que Dios quiere que él haga. Es una iglesia que obedece la voz de Dios. El ministerio evangelístico no es simplemente porque tenemos un evangelista. La iglesia tiene que ser evangelística. La iglesia tiene que desarrollar un ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico es aquellos que proclaman las buenas noticias del evangelio del reino a aquellos que no la conocen. Son los que proclaman, son la voz de la iglesia en medio de un mundo hostil. Y es necesario que la iglesia sea una iglesia evangelística. Y es parte de lo que el Señor quiere que se haga para que todos crezcamos y seamos como Jesús. El ministerio pastoral no es simplemente dirigir una iglesia o pararse acá y predicar. El ministerio pastoral se da en la diversidad de los ministerios que tiene la iglesia, en los grupos de crecimiento. Tiene que ver con el liderazgo de la iglesia que discipula y ayuda a formar a Cristo en la vida de las personas, ¿no? Entonces, una iglesia que tiene un ministerio pastoral es una iglesia donde sus miembros crecen para llegar a ser como Jesús, ¿no? Y se sujetan a las autoridades, porque ahí es donde uno se pone de acuerdo también con Dios. Y una iglesia que tiene maestros es una iglesia que enseña la palabra de Dios, que tiene un ministerio de magisterio de la palabra de Dios y nos hace entender todo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y nos explica, ¿no? Porque esto en griego significa tal cosa y entendemos y uno dice que, o sea, yo tengo que ir a comer, ¿de qué me sirve el griego, no? Pero nos hace comprender qué quiere decir la palabra de Dios cuando nosotros no entendemos. Por ejemplo, si nosotros leemos recién, como te decía, la palabra perfectos, nosotros la vamos a entender con nuestro concepto, ¿o no? Cero defecto. Claro, y cuando nos miramos en el espejo de cero defecto, y nos deprimimos, ¿o no? Pero cuando yo miro la palabra perfecto a la luz de lo que el Señor dice y el idioma original, yo me doy cuenta que es un desafío que Dios me da para que yo madure para ser como Cristo. Entonces la realidad es, yo sé que estoy en un proceso, pero tengo un objetivo para alcanzar. Tengo un destino para alcanzar. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Y es entender que estos ministerios tienen que estar presentes dentro de la iglesia. O sea, cuando dice que Él instituyó estos ministerios, es para que estén dentro de la iglesia. Estos ministerios tienen una finalidad, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a entender para qué está la iglesia, para qué existe la iglesia, para qué fue levantada la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo que nos dice ahí Efesios, lo primero que dice es que esto está, la iglesia está y el desarrollo ministerial está para que los creyentes sean perfeccionados para la obra del ministerio. El Señor quiere que nosotros crezcamos, que maduremos, que seamos perfeccionados para servir. No escuché ningún amén. Dios quiere que nosotros seamos siervos como Él fue siervo. Y es interesante que no dice, no, esto está para que seamos mejores personas. ¿No? Y vos hoy vas a escuchar un montón de filosofías e ideologías humanas que te hablan de que tenemos que ser mejores personas. O mejor aún, te alientan a que seas la mejor versión de vos mismo. ¿Lo escucharon eso alguna vez? Sé tu mejor versión.
¿Basados en qué? ¿En mi criterio? Lo que está en el corazón de Dios no es que nosotros seamos nuestra mejor versión, no es que seamos mejores personas. Lo que está en el corazón de Dios es que nosotros seamos semejantes a Jesús. Que todos lleguemos a la imagen de Cristo. Eso es lo que el Señor revela en su palabra y es el destino que nosotros tenemos, es el desafío que nosotros tenemos de cada día ir perfeccionándonos, ir madurando para que lleguemos a ser como Jesús. Ahora, cuando Cristo venga, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos semejantes a Él. Por eso quiero que venga. Porque me veo a mí mismo y veo todo lo que me falta para llegar a ser como Él. Y digo, y cuando Él venga voy a ser semejante a Él, dale. Claro, cortemos el tiempo y dale. Pero el Señor está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice Pedro, ¿no? Que no es que el Señor retarda la venida del Señor, sino que Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, cuando nosotros vamos creciendo y vamos siendo transformados a la imagen de Jesús, el servicio va a ser algo en nosotros totalmente natural. La iglesia no está para cumplir mis demandas. La iglesia no está para satisfacer mis necesidades. La iglesia no está para llenar el templo y sacar fotito y subirlo en las redes. Miren que la iglesia está llena. Eso no suma absolutamente nada. Será buen marketing, pero no genera nada. O sea, la cancha de fútbol está llena de gente. Y los teatros están llenos, los cines se llenan y un lugar lleno no significa nada. La iglesia está para que Cristo sea formado en nosotros. Y nosotros estamos en la iglesia para ser transformados a la imagen del Hijo, ¿no? Y es poder entender que si nosotros no estamos para que Cristo sea formado en nosotros, podemos salir en las fotos, pero nada cambia mi vida. Nada me transforma. Nada me va a cambiar. Sigo con los mismos problemas, sigo con las mismas luchas, las mismas batallas. Yo tengo que ser transformado a la imagen de Cristo. Y para eso está la iglesia, para que nosotros seamos edificados. Vieron que recién leíamos en Efesios que seamos edificados. Los ministerios contribuyen a que el cuerpo sea edificado. Y cuando el cuerpo es edificado, nosotros somos edificados, ¿no? Y recordad, el objetivo es ser perfectos como el Señor. Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Llegar y alcanzar todos juntos la plenitud de Cristo. Más adelante en Efesios 1, Pablo dice que Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Efesios 1, 22 y 23, después buscarlo. Pero es comprender que nosotros estamos llamados a experimentar y hacer, ser la plenitud de Cristo, ¿no? Y como digo siempre, ¿cómo la gente va a conocer a Jesús? Conociendo a la iglesia. ¿Estás seguro? Y sí, porque la palabra dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Yo sé que es difícil de creer. Claro, porque nos vemos a nosotros y decimos, bueno, si esto es la plenitud de Cristo, ¿qué nos queda, no? Pero la realidad es, vos no lo tenés que pensar como vos lo tenés que pensar como Dios lo ve. Empezar a ver la iglesia con los ojos de Dios. Empezar a ver la iglesia con esta visión apostólica que Pablo imprime de la iglesia, y es decir, nosotros somos la plenitud de Cristo. Creer o reventar. Pero la suma de todos nosotros hace que Cristo esté plenamente en su cuerpo. Y eso tiene que ver con la edificación.
tiene que ver con ser formados, tiene que ver con nuestra transformación a la imagen de Cristo. Recordá que, como te digo siempre, lo que el mundo va a conocer más parecido a Jesús acá en la tierra sos vos. Hay 2 que lo creyeron. El resto está diciendo tachame la doble, seguí participando, ¿no? Pero la realidad es esa. Si nosotros estamos siendo transformados a la imagen del Hijo, ¿sí? Si nos ven a nosotros, ¿a quién tienen que ver? Así que a partir de mañana todos con túnica, barra. No, chiste. Fue un chiste tonto que se cruzó ahí. Pero se trata de eso. Se trata de revelar a Cristo en lo que somos y en lo que hacemos. La iglesia es eso, es revelar a Jesús. ¿Y cómo lo revelamos? Por medio de nuestras vidas. Por medio de nuestra unidad como cuerpo. Y dice, para que seamos afirmados. Recién cantábamos, parados sobre la roca, ¿no? Estoy afirmado en la roca. Estoy afirmado en la roca. Y yo dije, mirá vos, anclado. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, afirmado, anclado. ¿No? Y yo digo, wow, mirá, me curraron el mensaje. ¿No? Pero ser afirmados, estar anclados, así nos alineamos, ¿viste? Hablamos lo mismo. Que ahora no te dejan pasar una, ¿eh? Tiene que ver con lo que dice Pablo ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes que van detrás de cualquier doctrina que anda dando vueltas por ahí. Y hoy tenemos que estar atentos porque la iglesia está llena de doctrinas falsas que se alejan de la palabra de Dios. Y la realidad no es para alarmarse porque Jesús dijo que iba a pasar eso, que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Que iban a enseñar cualquier cosa. Y lo estamos viendo hoy, pero cuando nosotros nos mantenemos unidos al cuerpo, somos afirmados y edificados. ¿Para qué? Para que cualquier viento de doctrina, como dice Pablo ahí en Efesios, no nos lleve de un lado para otro. Sino que cuando vienen los vientos, estar afirmados en el fundamento que Pablo dice en 1 Corintios, que el fundamento ¿qué es? Cristo. ¿Sí? Cristo. El fundamento es Cristo. No es otra cosa, es Cristo. El fundamento es Cristo, es el fundamento seguro. Y él dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea este. Entonces, cuando nosotros estamos afirmados en el fundamento, que es Cristo, y entendemos que la plenitud de Cristo se manifiesta en la iglesia, somos afirmados dentro del cuerpo y nada nos va a poder mover de la fe que hemos creído, de la palabra de Dios que hemos creído. Esto es terminar con las idas y vueltas emocionales. Hoy me siento bien, hoy me siento mal. Hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas, hoy llueve, hoy no llueve, hoy hace calor, hoy hace frío, y de acuerdo a cómo me levanto es como yo veo la iglesia. No, eso es porque no estamos afirmados en el cuerpo. Eso es porque creemos que la iglesia es simplemente una religión y el domingo voy a misa. Bueno, voy al culto. Pero ese mismo concepto. Ese concepto religioso, y ya cumplí, listo, fui el domingo a la iglesia, cumplí, listo. Y la realidad es, Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que veamos y pensemos a la iglesia de esa manera. Él quiere que nosotros veamos y vivamos la iglesia como Él la determinó que fuera. Un lugar donde somos transformados a su imagen. Esto es vivir en la verdad de la palabra de Dios y crecer cada día en Cristo. Esto es lo que significa la iglesia. Y lo último, acá dice número 5, así que confía que es lo quinto, que tiene que ver la iglesia, es la ayuda mutua. Ayuda mutua, ¿no? La iglesia es la manera que el Señor estableció para que nos ayudemos mutuamente. Fuera de la iglesia no vamos a tener ayuda mutua.
La realidad es esa. ¿Y cómo nos ayudamos? Según lo que dice Efesios, nos ayudamos por medio de los dones, de la manifestación de los ministerios que Él ha puesto en medio nuestro, cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar, dice, cada uno en su lugar, con la actividad propia que tiene dentro del cuerpo, ayuda a edificar a los otros. Decía eso, te lo vuelvo a leer si querés. Si no me crees, o ya nos olvidamos. Decía el versículo 15 y 16, vamos a leer. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como te dije antes, está recontra claro. La ayuda mutua se genera en la unidad del cuerpo. Por eso el Señor insta constantemente a mantener la unidad del cuerpo y ser uno con el cuerpo de Cristo. O sea, no podemos creer que si nosotros no somos uno, Cristo sea formado en nosotros. Y cuando digo ser uno, no hablo simplemente de nuestra iglesia local, hablo del cuerpo de Cristo. Hablo de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Ser uno. Obviamente, tenemos una mayor responsabilidad con nuestra iglesia local, que es donde el Señor nos puso para que seamos formados a la imagen de Cristo. Pero tenemos que ser uno con toda la iglesia del Señor Jesucristo. Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Y entender que no todas las iglesias vamos a ser iguales, que no todos los ministerios van a ser iguales, que no toda la manifestación de los dones van a ser iguales. Y eso tiene que ver con la diversidad. A cada uno Dios le dio algo especial, ¿no? Y como te digo siempre, vos tenés lo que a mí me falta. Después lo podés dejar allá adelante. Es un chiste tonto que hice el viernes en la reunión de varones y me gustó y lo repito. ¿Qué va a hacer? Pero es entender que el otro, el hermano, tiene lo que a vos te está faltando. Los dones que el Señor te dio a vos no es para que vos te sientas orgulloso y decir, miren lo que puedo hacer. No, no, es para que sirvas a tu hermano. Porque al otro le falta esa gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, no, yo no, esto no es para mí, lo que estoy haciendo es anular la obra del Espíritu en mi vida. No, muchas veces escucho, no acá en la iglesia, gracias a Dios, pero escucho en otras iglesias que la gente dice, yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Lo escuchaste alguna vez? Zaraza. Dios nunca te va a pedir que des lo que no tenés. Porque Él te pide que sirvas con los dones del Espíritu. Si yo creo que lo que yo tengo es lo que tengo que dar, voy a estar actuando en mis fuerzas naturales. Y eso es carne. Eso es obrar en la carne, obrar natural. Yo lo que tengo que hacer es entender que Dios puso en mi vida, por medio de su Espíritu, dones espirituales, y son los dones con los cuales yo sirvo en la iglesia. O alguno nació con el llamado natural de ser pastor. Alguno nació naturalmente como profeta. Si no lo hace Dios, vos no lo podés hacer. Tan simple como eso. Entonces la realidad es, el Señor te está diciendo, da a la iglesia lo que yo puse en vos. Vos no tenés que sacar nada de vos. Porque lo que vos sacás de vos es carne. Y eso está destinado a la destrucción. ¡Pum! ¿No? Y muchas veces, como dice Pablo, yo el primero, de los pecadores, yo el primero, me anoto en esta, muchas veces servimos en nuestras fuerzas. Servimos con nuestras capacidades naturales.
Y después me pregunto por qué no crezco, por qué lo que yo hago no tiene fruto. Porque la realidad es, Dios no nos llama a servir con nuestras fuerzas naturales. Dios nos llama a servir con los dones espirituales que Él puso en nosotros. Y si los dones son del Espíritu, ¿quién soy yo para que el Espíritu no los use en favor de la iglesia? Porque si yo creo que yo soy el que le puede decir al Espíritu de Dios, no uses el don que pusiste en mí, yo estoy quebrando la unidad del cuerpo. Porque los dones han sido puestos para la edificación de todos. Cada uno, según su actividad, se ayuda mutuamente para que todos juntos seamos edificados. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando nosotros pensamos en la iglesia, pensamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que romper con la cultura de este mundo. Y esto es algo tan básico como cuando yo creo que estar en otro lugar es mejor que estar en la iglesia, yo estoy mostrando mi inmadurez. Otro lugar, llámalo como quieras. La plaza, pescar, jugar, trabajar, estudiar. Y no digo que todo eso no haya que hacerlo, pero la pregunta es, ¿cuántas horas tenía la semana? Una semana tiene 168 horas. 168 horas. ¿Cuántas horas vos dedicás a la vida de iglesia? Chan, 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 chan. No, otra vez culto. 2 horas de 168 horas que tenés en la semana. Solo 2 horitas de 168. No, yo tampoco, nunca saqué esa cuenta. Pero bueno, alguien la sacó y me pareció interesante, así que ahí arrimé el bochín. Pero la realidad es esa. ¿Cuántas horas yo dedico a la vida de iglesia? Y digo que me cuesta. Encuentro excusas para esas 2 horas no estar. Y ni hablar de servicio, estoy hablando solamente de encontrarnos para rendirle culto a Dios. ¿No? ¿Cuántas horas? Entonces, nosotros tenemos que entender que guardar la unidad del cuerpo implica todo esto que dice la palabra. Y es poder decir, bueno, ¿a qué me llamó Dios a mí? ¿A ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro? No, ¿a qué me llamó el Señor? Y yo me tengo que empezar a ubicar dentro de estos ministerios. Porque si yo quiero ser perfeccionado, primero me tengo que dejar ministrar. ¿Sí? Porque estos ministerios están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para el servicio. Ministerio es servir. ¿Sí? Si querés te digo las palabras en hebreo y en griego. En hebreo es Jebed. Jebed. Y en griego es diácono. ¿Sí? Diácono no es solamente el que cuenta la plata y hace lo administrativo. Diácono somos todos. Porque diácono es el que sirve. Eso significa diácono, el que sirve. ¿No? Y Jebed es el que estando al servicio de otro le representa. De ahí viene embajador. La palabra embajador que usa Pablo en el Nuevo Testamento es la palabra Jebed del Antiguo Testamento en hebreo, que es alguien que está al servicio de otro le representa. Nosotros representamos a Cristo. Y lo que nosotros hablamos es lo que Cristo dice. Entonces, cuando nosotros pensamos en la vida de iglesia, ¿pensamos en todo esto? La realidad que no. Estamos acostumbrados a ver la iglesia como una institución, como un lugar, es lo que la cultura de nuestro país nos ha inculcado y nos ha formateado de esa manera. Por eso tenemos que enseñar lo que es realmente la iglesia de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ¿no? Y es clave para nosotros
atesorar este pasaje de Efesios 4 porque es lo que nos va a nutrir de lo que es la iglesia en realidad, ¿no? Y para qué estamos dentro de la iglesia. O sea, estamos para que Cristo sea formado en nosotros. O sea, cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia, ¿no? No lo estamos invitando, vení al culto. Le tenemos que decir, vení que ahí vamos a ser formados a la imagen de Jesús. Salen todos corriendo. Pero la realidad es esa. O sea, este es el lugar de entrenamiento. La iglesia es el gimnasio espiritual donde somos formados a la imagen de Cristo. Él es nuestro modelo a seguir y para eso Él instituyó la iglesia. O sea, si vos creías que era para otra cosa la iglesia, bueno, ahí te estás enterando. Entonces, ya para terminar, si quieren pueden subir los chicos. Tenemos que llegar a ser perfectos como Jesús. Amén. Y acordate que perfecto no es cero defecto, sino que es alcanzar madurez como Jesús. O sea, la madurez de Cristo se tiene que revelar en nuestras vidas. Ahora, para que nosotros lleguemos a ser perfectos, para que nosotros alcancemos madurez como Cristo Jesús, para eso Dios levantó ministerios dentro de la iglesia, para que seamos perfeccionados para la obra del servicio, para la obra del ministerio. Entonces, tiene que ver con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo, y para que esto ocurra se tiene que dar dentro de un marco de unidad. Una fe, un Señor, un bautismo, como habíamos leído antes, ¿no? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. O sea, la iglesia está para que lo conozcamos a Él. Y nuestra afirmación, nuestro anclaje, ¿no? En la fe, en lo que Dios quiere hacer en nosotros, se va a dar por nuestra interacción con el cuerpo de Cristo. ¿No? El tiempo de intimidad con Dios es súper importante, porque ahí el Señor se revela a nuestras vidas y Él nos invita a ir al lugar secreto, al lugar de intimidad. Ahora, tan importante como la intimidad es la interacción con el cuerpo. O sea, yo no puedo prescindir de la vida de iglesia. No me puede dar lo mismo no estar que estar. Porque en la iglesia Cristo es formado en mí. Y si yo quiero ser como Jesús, yo los necesito a ustedes. Vamos a hacer un poco de manipulación. Decile al que tenés al lado, para que Cristo sea formado en mí, yo te necesito. ¿Viste cómo decís lo que yo te digo? Ah, chiste. Pero es, a ver, y cuando nosotros podemos asimilar esta verdad, mi mirada hacia mis hermanos tiene que ser otra. En la manera en que vos ves a tus hermanos tiene que ser otra. Ya no es el plomo, ya no es la creída esta. Es el que tiene lo que a mí me falta. Es la que tiene lo que yo necesito. Y nos necesitamos mutuamente. Y eso es guardar la unidad del cuerpo. Es empezar a ver a mis hermanos con los ojos con los cuales el Señor lo ve. Y decir, wow, mi hermano tiene tesoros espirituales que yo necesito en mi vida. Esto es fe. Es creer lo que no vemos. Estamos de acuerdo con eso. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez no ves en tu hermano, en tu hermana, todo eso, pero tenés que tener la convicción. Es fe, es fe. Y no es porque se nos ocurre y ponerle buena onda, es porque la palabra de Dios lo dice. Nosotros nos movemos por lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios dice, créelo, convencete, aunque vos en tu hermano
lo veas de forma natural. O sea, creer lo que Dios dice es lo que nos va a guardar en unidad. Yo te quiero animar a orar. Y si esta palabra de hoy te sirve para tu vida, para lo personal, para madurar tu corazón, para madurar tu espíritu, toma unos instantes de oración personal con Dios. Ora ahí unos instantes, presentate delante de Dios. Y si Dios hoy trae un entendimiento renovado de estas cosas, empezá a darle gracias. Empezá a darle gracias. Y mientras suena la música, yo te voy a animar a hacer algo más. Después de que terminaste de orar de forma personal, levantate y busca a alguien de todos los que están acá y orá con la otra persona. Varones con varones, mujeres con mujeres, ¿sí? Que no se malentiendan las intenciones, pero movete y andá a orar con alguien y empezá a bendecirlo, porque es la persona que Dios puso a tu lado para edificarte y que madures para llegar a ser como Jesús. Oramos delante del Señor. Te damos, papá, toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Gracias porque nos has hecho iglesia. Gracias porque somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Señor, que podamos crecer cada día más, que podamos madurar para llegar a ser como Jesús. Señor, que tu Espíritu trabaje en nosotros. Señor, que seamos ayudados mutuamente para ser edificados y crezcamos todos juntos con los dones que has puesto en cada una de nuestras vidas. Queremos crecer en unidad. Queremos crecer para llegar a ser como Jesús. Queremos madurar. Queremos ser perfeccionados por los ministerios que has puesto dentro de la iglesia. Hablanos, Señor, en esta mañana. Movete. Rompe estructuras. Rompe estructuras de nuestras vidas, de nuestros pensamientos. Señor, saná nuestras vidas también. Saná nuestros corazones. Saná nuestras heridas. Señor, si hemos sido lastimados cuando debíamos ser edificados, Señor, te pedimos sanidad. Y te pedimos perdón también por no entender tu palabra, por no discernir tu corazón. Señor, ministranos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos levante, nos edifique. Señor, renová nuestra visión, renová nuestra mirada. Sana el cuerpo, Señor.
lo podés declarar en tu vida, levantá tu voz. Ponete de pie, levanta tu voz, tus manos al cielo y que el enemigo escuche dónde está anclada tu vida. Nada me moverá, estoy anclado en la roca, nada me moverá. Declaramos que nada nos va a mover. Estoy anclado en la roca, nada me moverá. Estoy anclado en la roca, nada me moverá. Estoy anclado en la roca, nada me moverá. Es mi fundamento, mi paz y mi sustento. Sos el lugar seguro, mi Señor. mejor amigo. Nadie como vos. La roca que es más alta, mi seguridad, la fuente de mi ser. Estoy anclado en la roca. Nada nos va a mover. Moverá. Eres nuestro fundamento Estoy seguro. anclado en la roca. Nada Nada me nos va a moverá. Estoy anclado en la roca, nada me 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 moverá. Oh, tienes mi corazón. Decile ahí, Yahweh, tú eres mi canción. Oh, Yahweh, eres mi canción. Yahweh, tienes mi corazón. Yahweh, tienes mi corazón. Sos el primero en mi vida. Oh, Yahweh, eres mi canción. Sos el gozo que me levanta cada mañana. Oh, Yahweh, tienes mi corazón. Oh, Yahweh, eres mi canción.
Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para presentarse una iglesia gloriosa, pura, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Cordero. Es la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia reinará con Él sobre todas las naciones de la tierra. Ese es el destino que tenemos como iglesia. Y en este tiempo el Señor nos va preparando para ese glorioso día. Y Él puso ministerios que deben ser ejercidos para que todos los santos seamos perfeccionados para la obra del ministerio, para que alcancemos la unidad de la fe, lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y todos alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Solícitos en guardar la unidad, soportándonos unos a otros en amor, para que todos juntos, cada miembro, unido por las coyunturas, cada uno conforme a su actividad, nos ayudemos mutuamente para que todos seamos edificados en amor en Cristo Jesús. Señor, queremos ser la respuesta a tu oración, que seamos uno para que el mundo crea que el Padre te ha enviado. Queremos ser esa respuesta a tu oración. Queremos que veas en nosotros esa respuesta del Padre a tu oración. Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Te rendimos a vos nuestra alabanza. Tenés nuestro corazón. Vos sos nuestra declaración, sos nuestra canción, sos nuestro gozo, sos nuestra fuerza, sos todo en nosotros. Por eso el cuerpo es tu plenitud. La plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Señor, te damos gracias por llenarnos con tu presencia, por darnos tu espíritu, por poner dones en cada uno de nosotros. Te damos gracias por darnos entendimiento, Señor, de lo que está en tu corazón cuando ves a la iglesia. Señor, que no perdamos de vista tu deseo, tu anhelo. Señor, que no nos desenfoquemos detrás de lo que el mundo ofrece, sino que estemos siempre alineados a vos para ser la iglesia que está en tu corazón hasta que vuelvas a restaurar todas las cosas. Te damos toda la gloria, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Toda la gloria sea al Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda la gloria sea al único que vive por los siglos de los siglos, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, que es digno de abrir los sellos, el único digno, el único digno, el único digno, es Él, es nuestro Rey, es nuestro amado, es nuestro Señor. Él es la cabeza de la iglesia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tu nombre exaltamos, Señor. Tu nombre levantamos.